Buenos días, bienvenidos a nuestro noticiero reconocido como el camino de nuestra historia. En la transmisión de hoy nos enfocaremos en el desarrollo de diferentes acontecimientos y descubrimientos del Imperio Español, describiendo los diversos cambios establecidos mediante el desarrollo de la conquista de Tenochtitlan, reconociendo que lo fundamental de nuestra historia es reconocer los orígenes de nuestro presente. Comenzando, nos encontramos en un proceso de conquista, desarrollando diferentes conflictos entre españoles e indígenas, remarcando las distintas afectaciones en los conocimientos indígenas, además de definir el contraste de la percepción de los españoles y residentes indígenas. Buenos días. Buenos días. Comencemos con la primera pregunta, señor Rejón. ¿Considera a la conquista un acontecimiento relevante? La conquista es considerada un acontecimiento fundamental en el desarrollo de diferentes descubrimientos y conocimientos, desarrollados durante 1517 a 1521 d.C., enfocados en el incremento de diferentes aspectos sociales, económicos, políticos, religiosos, astrológicos, entre otros, adquiriendo diferentes distritos mediante el desarrollo de conflictos conformados entre indígenas y españoles. El Imperio Español es reconocido debido al desarrollo de diferentes embarcaciones al continente americano. Coméntame, ¿en qué años sucedieron y su importancia en la conquista? En el desarrollo de la conquista se desenvolvieron diferentes embarcaciones basadas en el descubrimiento de diferentes conocimientos geográficos, enfocados en el aumento del Imperio Español. En 1517 se desarrollaron diferentes embarcaciones dirigidas por Francisco Hernández de Córdoba, dirigidas a la península de Yucatán, desarrollando diferentes conocimientos indígenas, definiendo su agricultura, ganadería, comercio, religión, entre otros. En 1518 se desarrollaron diferentes embarcaciones dirigidas por Juan de Grijalva, dirigidas al Golfo de México, desarrollando diferentes conocimientos geográficos enfocados en el desarrollo del territorio de Veracruz, además de informar al Imperio Español de los diferentes descubrimientos generados durante su estadía. El descubridor Hernán Cortés es considerado un personaje relevante. ¿A qué se debe? Lord Hernán Cortés es considerada una figura fundamental en el desarrollo de la conquista, además de la fundación de diferentes ciudades españolas. En 1519 se desarrolla una embarcación dirigida desde la isla de Cozumel a la península de Yucatán, desarrollando diferentes conflictos en los residentes indígenas debido al contraste de religión, como por ejemplo la batalla de Otumba, la batalla de Tlaxcala, la matanza del Templo Mayor, entre otros, consiguiendo desarrollar diferentes alianzas con los residentes indígenas de Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba, relevantes en el desarrollo de diferentes acontecimientos del Imperio Español, aportando diferentes recursos, ofrendas, alimentos, minerales, entre otros. En 1521 se desarrolló la conquista de Tenochtitlán, un acontecimiento demasiado atroz, afectando el desarrollo de diferentes aspectos del Imperio Azteca, consiguiendo capturar a Cuauhtémoc, permitiendo la extensión del Imperio Español. Buen día, señorita Sánchez. ¿Cuál fue la base de la economía al instalarse el poder español? La economía de esta colonia fue el oro, que se obtenía en ríos. Durante las 2 décadas iniciales del siglo XVI se extrajeron unos 15,000 kilos de este valioso metal y se enviaron a la corona remesas correspondientes al impuesto del quinto real sobre ese producto. No obstante, este metal precioso se agotó rápidamente y ya a principios del siglo XVI hubo que buscar otras fuentes de subsistencia. ¿Qué sucedió al instalarse las órdenes religiosas? Recién con el establecimiento de estas órdenes religiosas de los mercenarios franciscanos y dominicanos en la española, en la primera década del siglo XVI se promovió más activamente la cristianización. Pero a estas alturas la realidad era dramática, pues casi no quedaban indígenas por convertir a esta fe católica. En vista de ello, los dominicanos alzaron su voz en contra de los abusivos sistemas laborales que eran sometidos los aborígenes y criticaron el pasado tributo que debían entregar a las autoridades de la corona. ¿Cómo se forjó la instalación del poder español? El Imperio Español en América se forja en el siglo XVI, bajo el gobierno de los dos primeros reyes de la nueva dinastía, de los Habsburgo, Carlos I y Felipe II, denominados convencionalmente como Austrias Mayores. Los viajes de Cristóbal Colón, 1492 a 1504, proporcionaron a la corona española tierras, nuevos súbditos y oro. Sin embargo, muy pronto el proyecto colombiano consiste en instalar factorías de las Antillas. Fue sobrepasando por los hechos
los intereses de la corona y los compañeros de Colón. ¿Qué pasó en 1535? Creó el virreinato, que estuvo encabezado por el virrey, quien era el representante del rey de España, el cual puede enviar la audiencia al tiempo que se desempeña funciones ejecutivas y judiciales. Este organismo fue establecido en calidad de tribunal para resolver problemas civiles y judiciales. También había funcionarios ejecutivos, alcaldes mayores y corregidores, quienes estaban encargados de cuidar que no se cometieran abusos en los pueblos indígenas, de cuidar las ciudades y realizar las obras de urbes. Buen día, señorita Arias. ¿En qué consiste la monarquía española? La monarquía española es una organización política que se hereda a través de las generaciones. Esta inició cuando Isabel I de Castilla se casó con Fernando II de Aragón, quien trajo a la unión dinástica dos importantes coronas de la península ibérica, donde hubieron monarcas absolutistas. Es considerada la monarquía española un sistema político fundamental en el desarrollo de diferentes aspectos. ¿Cómo se conformaba? ¿Cuál era su propósito? La monarquía española es un proceso de desarrollo político donde varios aspectos fueron incrementando. Estos fueron los políticos, sociales, religiosos, culturales, entre otros. Este se dividió en diferentes periodos. La Primera República se proclamó en el Sexenio Revolucionario en los años de 1868 a 1874. La segunda hizo que Alonso XIII abandonara el país para después morir en un exilio en el año de 1941. El tercero fue durante el régimen franquista, donde después de la muerte de Franco, Juan Carlos fue proclamado rey de España, quien desarrolló diversos conocimientos económicos con la finalidad de resolver diversos conflictos y así aumentar los recursos del Imperio Español. Buen día, señor Melquisedec. ¿Cuáles fueron los factores que hicieron posible la expansión europea? Fueron los cambios políticos, sociales, culturales y económicos lo que impulsó y posibilitó los viajes de exploración. Además, y sin embargo, lo que mayormente pudo ayudar a esto fueron los siguientes conceptos, los cuales son el desarrollo comercial, el surgimiento de la burguesía, la reactivación de las ciudades, la rivalidad y consolidación de los estados españoles y por último y más importante es los avances tecnológicos y las importantes capacidades del ser humano. ¿Qué fue lo que hizo que se comenzara esta expansión? El desarrollo del comercio y el crecimiento de la economía europea desencadenó en una búsqueda de metales preciosos para sus monedas. Dicho proceso de expansión en sus monedas también abarcó en casi todo el mundo y fue dominado por ellos en el siglo XV y XVII. A su vez, los europeos buscaban nuevas rutas para facilitar sus comercios con territorios asiáticos. ¿Por qué se hicieron comercios en el Oriente? El fortalecimiento del comercio entre Europa y el Oriente permitió a ellos y a los mercaderes enriquecerse. Entre esas también está lograr avances en la navegación y formar ciudades comerciales, centros comerciales en ciudades costeras del mar Mediterráneo. Las italianas como Florencia y Nápoles, las que controlaron las rutas hacia el oriente. Buen día, señorita Beatriz. ¿En qué consisten los centros urbanos del virreinato? Los centros urbanos consisten en el sistema económico fundamentales en el desarrollo de diferentes conocimientos y descubrimientos enfocados en el comercio de distintos productos industriales, además de consumo. Los centros ceremoniales indígenas definiendo el desarrollo de los centros urbanos en distintos españoles, así como Cholula, Morelia, Mérida, entre otros, dirigidos por distintos españoles. ¿Cómo se creó? Se originaron mediante el desarrollo o de la conquista de Tenochtitlán,
destruyendo diferentes centros ceremoniales, conquistando y fundando los distintos españoles, basados en un enfoque religioso y económico. ¿Conoce los aspectos económicos más importantes de la Nueva España? Claro, según mis conocimientos, los aspectos más importantes en la economía fue la minería. En la América española, esta fue el motor de la economía colonial, al igual a la mesa textil y los atributos de las provincias europeas, que fueron los principales ingresos de la corona. Por otro punto, el transporte de productos hacia y desde la metrópoli principalmente era el oro y otros metales preciosos. Además, las relaciones económicas intercoloniales determinaron la especialización agropecuaria de gran parte del territorio americano. ¿Cómo era el sistema económico y comercial del virreinato? La minería fue el motor económico más importante en la América española durante la época colonial, de igual manera en el virreinato de Perú como en la Nueva España. Las minas eran las encargadas de todo el comercio, marcaron los circuitos comerciales, y esto hizo que su producción se orientara a centros mineros, tales como el de Cerro Rico de Potosí como el de Zacatecas, México. Estos ayudaron en la contribución del erario español durante la época colonial. Sin embargo, existieron otros ingresos que mantuvieron a flote la economía peninsular. La mesa textil y los atributos de las provincias europeas fueron los principales ingresos de la corona. El control político y el gobierno del virreinato, que comenzó a normalizar en América junto con el monopolio español, que se vio mermado con el comercio ilegal, el crecimiento económico y por fortalecimiento del Tribunal del Consulado, importante gremio comercial del virreinato peruano. El comercio de la Nueva España se basaba principalmente en el transporte de productos hacia y desde metrópolis, siendo los principales el oro y otros metales preciosos. Buen día, señorita Pech. ¿Cuál fue el producto comercial más explotado de la Nueva España? El comercio de la Nueva España consistía primordialmente en transportar los productos de los cuales principalmente eran el oro y otros diversos metales preciosos, donde se le llegó a conocer como la carrera de las Indias. Era la actividad de los galeones que se debían transportar diversos metales, como fueron antes mencionados, desde la colonia de España, y al regresar de llevar productos a las Indias desde la península. ¿Cuáles llegaron a ser las principales rutas comerciales de la Nueva España? España en aquellos tiempos solía tener a España-Sevilla, Veracruz-México, Sevilla-España-Portobelo, La Habana, España, Acapulco, Manila, entre otros ejemplos. Buen día, señor Angulo. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Fueron una serie de cambios administrativos aplicados por los miembros de la monarquía absoluta borbónica a partir del siglo XVII en el Virreinato de Nueva España y el Virreinato. ¿Qué es lo que buscaban? Buscaban reacomodar tanto la situación interna de la península con sus relaciones de las provincias ultramarinas. Ambos propósitos respondían a una concepción del Estado, considerando como principal tarea volver a abogarse de todos los atributos del siglo XVII y asumir directamente la dirección del poder español, que mostraba signos de decadencia. ¿Cuál era su objetivo? Tratar de lograr una total centralización y evitar castigos, fortalecer el área militar, restricciones al poder excesivo ejercido por el clero y la aristocracia criolla, restringir el dominio eclesiástico, eliminándoles privilegios u otros, entre otros aspectos. En el desarrollo de nuestro noticiero, desarrollamos diferentes conocimientos, definiendo e identificando las características de cada periodo de nuestra historia. Los acontecimientos de nuestra historia son considerados fundamentales en el desarrollo de diferentes conceptos y conocimientos de la sociedad en la actualidad, afectando nuestro pensamiento, perspectiva, dependiendo de las consecuencias del pasado. La conquista, las reformas borbónicas y el Imperio Español son conceptos que nos definen la sociedad, deseando extender nuestros conocimientos y recursos mediante el desarrollo de diferentes conflictos, describiendo las capacidades de las personas mediante su estatus social y mediante el desarrollo del tiempo reconocemos qué nos define. Los conflictos de la conquista describen el desarrollo de enfrentamientos basados en un enfoque religioso, describiendo conocimientos económicos, sociales, arquitectónicos, astrológicos, entre otros. En el desarrollo de la actividad reconocimos diferentes aportaciones del virreinato, desarrollando diferentes sistemas económicos basados en el establecimiento de haciendas, conformadas por diferentes indígenas.
generando diferentes productos empleados en el comercio y la exportación con distintos distritos.